Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Zootopia de 2016. La historia de Zootopia comienza con un sueño ambicioso que desafía los prejuicios biológicos de un mundo donde depredadores y presas han aprendido a convivir bajo una paz frágil. Judy Hopps, una coneja nacida en la granja rural de Booneyborough, desafía las expectativas de su familia de agricultores para convertirse en la primera oficial de policía de especie pequeña en la gran metrópolis. Su determinación no es solo un capricho, sino el fruto de años de entrenamiento físico riguroso y una voluntad inquebrantable, cualidades que la hacen destacar incluso cuando sus superiores la subestiman asignándole tareas menores como el control de parquímetros. En su camino se cruza Nick Wilde, un zorro cuya vida ha sido definida por el cinismo y una astucia refinada por años de sobrevivir en los callejones del mercado negro mediante estafas ingeniosas. Mientras Judy representa el idealismo puro, Nick encarna la amargura de quien, tras ser rechazado por sus instintos naturales desde la infancia, decidió que era mejor ser el villano que todos esperaban que fuera antes que intentar encajar en un molde que lo repudiaba. La trama se transforma en un thriller policial cuando Judy, desesperada por demostrar su valía, acepta el caso de una nutria desaparecida, obligando a Nick a colaborar con ella bajo amenaza de exponer sus actividades ilícitas. A medida que exploran los rincones más oscuros de la ciudad, desde la tundra helada de Tundra Town hasta la vibrante y caótica selva tropical, descubren una conspiración que utiliza el miedo para fracturar la sociedad. La revelación de que los depredadores están volviendo a un estado salvaje no es solo una intriga política, sino una metáfora poderosa sobre cómo los prejuicios sistémicos pueden ser manipulados para obtener poder. La química entre la pareja protagonista es el alma del relato, pues su evolución de una rivalidad basada en estereotipos a una amistad profunda permite que ambos sanen sus heridas internas. Judy aprende que su optimismo debe estar equilibrado con una comprensión más profunda de la complejidad del mundo, mientras que Nick encuentra la redención al permitirse ser vulnerable y utilizar su inteligencia para hacer el bien en lugar de engañar. Al final, Zootopia no es solo una ciudad, sino un espejo de nuestras propias sociedades, donde la convivencia real requiere valentía, autocrítica y la disposición constante de reconocer que, a pesar de nuestras diferencias innatas, todos tenemos el potencial de convertirnos en versiones más nobles de nosotros mismos. Esta transformación de los protagonistas no ocurre sin dolor, ya que ambos deben enfrentarse a los espejos que les devuelve la ciudad. Judy, en particular, atraviesa un momento de crisis profunda tras su fatídica rueda de prensa, donde su comentario imprudente sobre la biología de los depredadores termina por fracturar la frágil armonía de Zootopia. Ese instante marca la transición del optimismo ingenuo a una humildad necesaria. Es conmovedor ver cómo una heroína que siempre se mantuvo erguida, con la mirada fija en el horizonte del deber, finalmente comprende que su mayor enemigo no era un criminal externo, sino el sesgo inconsciente que ella misma albergaba bajo su uniforme reluciente. Por otro lado, la vulnerabilidad de Nick Wilde se despliega en capas. Cuando confiesa la humillación que sufrió siendo apenas un cachorro en un grupo de exploradores, el espectador entiende que su cinismo no es un rasgo de carácter, sino una armadura forjada en el acero del rechazo. Su inteligencia, que antes utilizaba para sortear los obstáculos de una ciudad que lo quería pequeño, ahora encuentra un propósito superior. Nick no abandona su astucia, simplemente la transforma en una herramienta de justicia. Es fascinante observar cómo ambos personajes se complementan, pues Judy aporta la brújula moral y el impulso, mientras que Nick provee el conocimiento de los callejones y esa perspicacia mordaz que permite ver lo que otros ignoran. La resolución del misterio, que apunta hacia la figura aparentemente benevolente de la asistente del alcalde Bellwether, sirve como una cruda lección sobre la naturaleza de la ambición desmedida. La villana no es un monstruo salido de un cuento, sino alguien que se siente invisible y busca el poder mediante la manipulación del miedo.
Esta confrontación final obliga a Judy y Nick a confiar plenamente el uno en el otro, demostrando que su vínculo es más fuerte que cualquier esquema político. La escena del final, donde ambos finalmente trabajan juntos en la fuerza policial, no solo cierra el círculo narrativo, sino que deja una sensación de esperanza renovada. Zootopia logra retratar un crecimiento personal genuino, recordándonos que cambiar el mundo empieza, inevitablemente, por cambiar nuestra propia perspectiva sobre quienes nos rodean, reconociendo el valor intrínseco de cada individuo más allá de las etiquetas que el miedo intenta imponerles. Esta travesía hacia la justicia culmina con un mensaje que trasciende la pantalla. El hecho de que Nick Wilde termine portando una placa de policía no es simplemente un final feliz. Es el símbolo definitivo de una ruptura con su pasado. Aquel zorro que vendía paletas de hielo derretidas mediante engaños, ahora utiliza su elocuencia natural para patrullar las calles que alguna vez lo marginaron. Hay algo profundamente poético en su nueva vocación. Él conoce los rincones oscuros de la ciudad, sabe cómo piensan los que se sienten excluidos, y posee la astucia necesaria para desmantelar problemas que un oficial de academia tradicional nunca vería. En cuanto a Judy, su desarrollo es una lección de madurez emocional. Al inicio, ella llega a Zootopia con un sentido de justicia algo rígido, casi ingenuo, creyendo que las leyes son suficientes para contener los impulsos del mundo. Sin embargo, al final de la historia, la coneja comprende que la verdadera policía no es la que detiene criminales con fuerza bruta, sino la que sabe escuchar y entender las cicatrices ajenas. Su valentía ya no radica en su capacidad para perseguir sospechosos a través de distritos imposibles, sino en su coraje para pedir perdón y admitir que incluso ella, con sus mejores intenciones, fue presa de los prejuicios. La atmósfera de la ciudad, al cerrar el telón, se siente distinta, cargada de una vibrante esperanza. Zootopia ya no es solo ese crisol de especies que conviven por mera tolerancia, sino un lugar que empieza a entender la importancia de la empatía. Las interacciones entre depredadores y presas en las escenas finales, compartiendo un concierto o simplemente conviviendo en un vagón de tren, reflejan que la integración es un trabajo constante. No se trata de eliminar las diferencias, sino de aprender a navegar en ellas sin que el miedo dicte las reglas del juego. El legado de este relato es la invitación a mirar a quienes nos rodean no por sus instintos o sus antecedentes, sino por la calidad de sus acciones presentes. Nick y Judy nos enseñan que, a pesar de las sombras, siempre existe la oportunidad de reescribir nuestra historia. Ellos pasaron de ser enemigos naturales a aliados inseparables, demostrando que la conexión humana, o animal en este caso, es capaz de sanar las estructuras sociales más rígidas. Es un recordatorio persistente de que, aunque el mundo esté lleno de prejuicios, la decisión de ser mejores, de confiar en el otro y de ser valientes ante lo desconocido, siempre reside en cada uno de nosotros. La narrativa de Zootopia deja una huella emocional que persiste mucho después de que se apagan las luces de la sala, principalmente porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia empatía. Al observar la evolución de la ciudad tras los eventos traumáticos del suero aullador, vemos una sociedad en proceso de reconstrucción que intenta sanar sus grietas internas. No es una utopía alcanzada por arte de magia, sino el resultado del esfuerzo consciente de ciudadanos que, al igual que Judy y Nick, han decidido mirar más allá de lo que dicta la biología o el instinto. La relación entre Judy y Nick se consolida como una metáfora del compromiso necesario para el cambio social. En las escenas finales, cuando ambos patrullan juntos, su dinámica es un recordatorio constante de que la diversidad de talentos es la mayor riqueza de la metrópolis. Judy ha dejado atrás la rigidez del manual policial para abrazar una perspectiva más intuitiva, aprendiendo a valorar el pensamiento lateral de un zorro que conoce el mundo desde las sombras. Por su parte, Nick ha abandonado la postura defensiva que lo hacía parecer indiferente ante todo, demostrando que su capacidad de análisis y su sarcasmo, bien canalizados, son instrumentos de una inteligencia brillante que puede salvar vidas en lugar de solo engañar a turistas.
Existe además una carga emocional muy humana en cómo se retrata el miedo en esta ciudad. Zootopia nos muestra que el miedo es un arma poderosa, capaz de convertir a vecinos en desconocidos y a compañeros de trabajo en amenazas. Sin embargo, la resolución de la trama nos recuerda que la respuesta al miedo es la vulnerabilidad compartida. Cuando Judy le pide perdón a Nick bajo el puente, en uno de los momentos más honestos del cine animado, no solo está salvando una amistad, sino que está rompiendo el ciclo de desconfianza que alimentó el odio en toda la ciudad. Ese acto de humildad es el eslabón perdido que permite que el orden social no se desmorone bajo el peso de los prejuicios sistémicos. En el fondo, la historia nos deja una lección sobre la identidad personal frente a las presiones externas. Tanto el zorro como la coneja debieron luchar para definir quiénes eran, rechazando las etiquetas que la sociedad les impuso desde el nacimiento. El mensaje que resuena es que nuestra esencia no está determinada por nuestro linaje ni por las expectativas de los demás, sino por nuestras elecciones diarias y la lealtad que demostramos hacia aquellos que hemos decidido incluir en nuestra vida. Zootopia cierra su ciclo como un relato sobre la redención y el crecimiento, sugiriendo que, si bien el mundo siempre presentará desafíos que parecen insuperables, la capacidad de evolucionar y tender puentes hacia el otro es el superpoder más grande que cualquier individuo puede poseer. Este camino hacia una convivencia auténtica también subraya la importancia de la representación y el reconocimiento de nuestras propias cegueras morales. A medida que la ciudad de Zootopia comienza a cicatrizar sus heridas, queda claro que la paz no se construye mediante la asimilación o el olvido, sino a través de un diálogo constante y honesto. Los ciudadanos, desde el más pequeño roedor en Little Rodentia hasta el más imponente elefante en Sahara Square, empiezan a comprender que su valor no disminuye al aceptar que el otro es, en esencia, tan complejo y temeroso como ellos mismos. La película nos invita a ser testigos de cómo esta nueva conciencia colectiva florece en los detalles cotidianos. Un saludo sincero entre un guepardo y una gacela, o la manera en que los oficiales de policía ahora priorizan la comprensión sobre la confrontación armada. La figura de Nick Wilde, en particular, se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez fueron marginados por etiquetas injustas. Su integración plena en el cuerpo policial no es un simple acto administrativo, es una victoria de la meritocracia sobre el prejuicio. Él personifica la idea de que el cinismo es, en el fondo, una forma de dolor no reconocido, y que cuando una comunidad se abre a escuchar, el individuo tiene la oportunidad de florecer de maneras antes insospechadas. Ver a Nick portar con orgullo el uniforme, no para adaptarse a un sistema, sino para mejorarlo desde adentro con su astucia característica, nos hace cuestionar cuántos talentos perdemos como sociedad cuando decidimos juzgar a las personas por su naturaleza aparente en lugar de por su carácter real. Por otro lado, la evolución de Judy Hopps actúa como un faro que ilumina la necesidad de la autocrítica. Ella nos enseña que el heroísmo verdadero no reside en la perfección, sino en la capacidad de reconocer cuando hemos fallado y en la voluntad férrea de reparar el daño causado. Su aprendizaje es un recordatorio de que la rectitud moral no es un destino estático al que se llega tras graduarse de la academia, sino una práctica diaria que requiere valentía para cuestionar nuestras propias creencias más arraigadas. Esta coneja de granja, que llegó a la gran ciudad con los ojos deslumbrados por las luces de neón, se marcha con una sabiduría mucho más profunda, habiendo entendido que las leyes de la ciudad pueden ser escritas por políticos, pero la armonía de la sociedad es una responsabilidad que descansa en el corazón de cada habitante. Al final de este viaje, queda claro que Zootopia es un organismo vivo que sigue transformándose. El legado de la historia no es solo el caso cerrado del suero aullador, sino la creación de un espacio donde las diferencias ya no son vistas como una amenaza a la seguridad, sino como los colores necesarios para pintar un panorama más completo y vibrante. La historia concluye con la convicción de que, aunque las estructuras de poder siempre intentarán dividirnos para mantener su control, la fuerza de los vínculos forjados a través de la empatía es el único antídoto real. En última instancia, el mundo de Zootopia no es muy distinto al nuestro.
y su historia nos susurra que, si una coneja idealista y un zorro cínico pudieron encontrar un terreno común en medio del caos, quizá nosotros también tengamos esa oportunidad cada vez que nos detenemos a ver al otro con ojos limpios de miedo. La narrativa alcanza su cenit cuando comprendemos que el impacto de esta historia no reside solo en el desenlace policial, sino en la metamorfosis espiritual de sus habitantes. La ciudad, con sus distritos climáticos perfectamente diferenciados, deja de ser un escenario de segregación diseñado para mantener a cada especie en su sitio, para convertirse en un ecosistema de verdadera interdependencia. Es conmovedor observar cómo los depredadores, que durante gran parte de la trama vivieron bajo la sombra del estigma y el temor a sus propios instintos, comienzan a recuperar la dignidad que la manipulación política les había arrebatado. Este proceso de sanación colectiva es el triunfo de la individualidad sobre la generalización. En este contexto, la complicidad entre Judy y Nick se vuelve el eje central de un nuevo orden. Hay una belleza sutil en la forma en que Nick, el zorro que aprendió a usar su astucia como escudo contra un mundo hostil, acepta finalmente la vulnerabilidad de confiar en una compañera que fue su antagonista inicial. Su transformación es gradual, casi imperceptible al principio, como si el traje de policía fuera solo una superficie que termina por integrar la esencia de su perspicacia. Él ya no necesita ser el zorro astuto que engaña para sobrevivir, sino el detective sagaz que entiende la naturaleza humana y animal con una claridad quirúrgica. Su ironía, antes amarga, se convierte en un instrumento de complicidad que suaviza los momentos de tensión y le recuerda a Judy, con esa sonrisa característica, que la vida es demasiado compleja para tomarla con una seriedad absoluta. Por su parte, Judy se desprende de la armadura del oficial perfecto. Su arco de personaje es profundamente humano, pues nos recuerda que reconocer nuestros errores no nos hace débiles, sino que es la prueba definitiva de nuestra integridad. El momento en que ella acepta ante sí misma que su percepción estaba nublada por el miedo es, irónicamente, el momento en que se vuelve más fuerte. Ya no intenta forzar al mundo a encajar en su visión idealizada. En cambio, aprende a navegar la ambigüedad moral de una metrópolis que, como cualquier sociedad real, tiene matices de gris que no pueden resolverse con una simple placa o una patrulla. Al cerrar este capítulo, Zootopia se nos presenta como una promesa de futuro más que como una conclusión. Nos queda la imagen de un tren que conecta los distintos distritos, no solo geográficamente, sino simbólicamente, uniendo las vidas de todos aquellos que, a pesar de sus orígenes y naturalezas opuestas, han decidido compartir el viaje. Esta ciudad animada se queda con nosotros como un recordatorio de que la coexistencia es un ejercicio de voluntad. Nos enseña que, si somos capaces de despojarnos de los prejuicios que heredamos y de confrontar la oscuridad que a veces nosotros mismos alimentamos, podemos convertir el miedo en curiosidad y la sospecha en colaboración. La historia no nos dice que el mundo será fácil, sino que vale la pena trabajar por uno donde la identidad de cada individuo sea celebrada. No por lo que el miedo dice que debería ser, sino por lo que cada uno elige construir día a día con el prójimo. La resonancia emocional de esta historia se extiende hasta los rincones más profundos de nuestra propia psique, recordándonos que, aunque las estructuras de poder suelen edificarse sobre las divisiones, son los gestos individuales de bondad los que sostienen el tejido social. La relación entre Judy y Nick, marcada por un arco de redención mutua, deja de ser la historia de dos compañeros de trabajo para transformarse en la crónica de una alianza transformadora. Resulta fascinante contemplar cómo el cinismo de Nick, que en el pasado servía como una barrera impenetrable, se transmuta en una sabiduría pragmática que equilibra la ética inquebrantable de Judy. Él le enseña a ella que el mundo no es un lugar blanco o negro, mientras que ella le enseña a él que el idealismo, cuando se acompaña de acción, tiene el poder de derribar muros que parecían inamovibles. Es imposible no sentir una profunda empatía por los ciudadanos de Zootopia durante su proceso de sanación.
La ciudad, que fue puesta a prueba al borde de la anarquía, emerge de los eventos traumáticos con una resiliencia renovada. Cada distrito, desde las calles congestionadas de Sabana Central hasta los túneles subterráneos donde se gestó la conspiración, parece ahora respirar un aire de cautelosa esperanza. Los habitantes ya no se miran con la sospecha instintiva que definía su cotidianidad, sino con la curiosidad de quien comprende que el otro posee una perspectiva necesaria para la supervivencia común. Este cambio de mentalidad es el verdadero legado de Judy y Nick. Demostraron que la justicia no es el resultado final de un caso resuelto, sino una práctica cotidiana basada en la escucha y el respeto por la dignidad ajena. En las reflexiones finales sobre este universo, nos queda la convicción de que los personajes no son héroes por haber derrotado a un villano, sino por haber vencido sus propias limitaciones internas. La valentía de reconocer los errores, de pedir perdón y de cambiar de opinión ante la evidencia de nuestra propia falibilidad es, quizás, el mensaje más poderoso de todo el relato. Zootopia funciona como un espejo que nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios, a examinar cómo tratamos a quienes son distintos a nosotros, y sobre todo, a reconocer que la convivencia real siempre requerirá un esfuerzo activo y constante. Es una invitación a ver al otro no a través de las etiquetas que nos separan, sino a través del potencial compartido de construir una comunidad donde, sin importar el tamaño o la especie, cada individuo pueda caminar por las calles con la frente en alto, sabiendo que su valor es intrínseco y que su contribución es esencial para el equilibrio de todos. La calidez que emana de los momentos finales en Zootopia trasciende la simple resolución de un misterio criminal para adentrarse en la construcción de una identidad colectiva basada en la confianza. Es profundamente revelador observar a los personajes secundarios, aquellos que antes vivían encerrados en roles predefinidos por su especie, participar ahora en un tejido social donde la interacción genuina ha desplazado al miedo. La pequeña ciudad se ha convertido en un organismo vivo, una prueba tangible de que el cambio sistémico es posible cuando los individuos deciden, de manera consciente, abandonar la comodidad de los estereotipos para abrazar la incertidumbre del encuentro con el otro. La dinámica entre Judy y Nick al patrullar las calles se siente ahora como un pacto de lealtad indestructible. Ya no hay rastro de la superioridad moral con la que Judy llegó a la ciudad, ni de la defensiva mordaz que Nick utilizaba para ocultar sus heridas. Lo que ha quedado es una forma de compañerismo donde la vulnerabilidad es la fortaleza más grande. Nick, con su cinismo reconvertido en un ingenio protector, y Judy, con su optimismo templado por la cruda realidad de los prejuicios, demuestran que las diferencias no tienen por qué ser barreras. Su éxito radica en haber comprendido que no se puede legislar la tolerancia, sino que ésta debe florecer en la empatía diaria y en el reconocimiento de que todos, sin excepción, llevamos dentro la capacidad de ser tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos. Más allá de la placa que luce Nick en su pecho, el verdadero símbolo de este nuevo capítulo es el cambio en la mirada de los habitantes de Zootopia. Se nota en la manera en que un depredador permite que su presa se acerque sin tensión, o en cómo la convivencia en los espacios públicos se ha transformado en un terreno donde la diferencia es respetada, incluso celebrada. Esta evolución nos recuerda que el mayor desafío de cualquier sociedad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionarlo sin caer en la deshumanización. La película nos deja con la esperanza de que, así como Judy aprendió a ver a Nick más allá de su condición de zorro, nosotros también podemos reevaluar a aquellos a quienes, por ignorancia o temor, hemos mantenido en los márgenes de nuestra consideración. Al cerrar este relato, sentimos que la metrópolis de Zootopia es en realidad un microcosmos de nuestra propia humanidad. La lección perdurable es que el progreso no nace de una única victoria heroica, sino de la acumulación de decisiones pequeñas pero significativas. Cada vez que alguien elige la comprensión sobre el juicio o la apertura sobre el prejuicio, está contribuyendo a esa infraestructura invisible de paz que la ciudad ha logrado construir. Al final, el mensaje más poderoso es que,
A pesar de las sombras que a veces parecen dominar el horizonte, la capacidad de elegir nuestro propio camino y de tender la mano a quien consideramos distinto sigue siendo la herramienta más revolucionaria para construir un mundo donde todos, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos, tengamos un lugar legítimo bajo el sol. La verdadera culminación de esta odisea no se encuentra en el cese de los crímenes, sino en la paz restaurada dentro de los corazones de quienes habitan Zootopia. Se ha creado un ambiente donde la autenticidad ha comenzado a reemplazar a las máscaras que todos llevaban al inicio. Es fascinante cómo, tras el caos y la revelación de las verdades más oscuras sobre la manipulación política, la ciudad ha desarrollado una especie de madurez colectiva. Los ciudadanos, acostumbrados a moverse dentro de carriles preestablecidos, han empezado a caminar libremente, entendiendo que el espacio común es más seguro cuando se reconoce la humanidad, o la animalidad esencial, de quien camina al lado. La relación de los protagonistas se ha convertido en el faro que guía esta nueva etapa. La amistad entre Judy y Nick no es un final de cuento de hadas, sino un punto de partida para una colaboración perpetua. Ellos han demostrado que la verdadera justicia es un ejercicio de autocrítica constante. Nadie es tan perfecto como para no tener prejuicios, ni tan malvado como para no merecer una oportunidad de redención. Ver a Nick Wilde, aquel zorro que alguna vez sintió que la única forma de sobrevivir era engañar a los demás, convertirse en un defensor de la ley, es el testimonio más elocuente de que los individuos pueden trascender las etiquetas que el mundo les impone. Su astucia, que antes usaba para su beneficio personal, ahora es una herramienta de salvación para otros que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por su parte, la oficial Hobbs ha comprendido que su uniforme no le otorga una superioridad moral, sino una responsabilidad mayor, la de ser un puente. Su crecimiento, desde la ingenuidad de la academia hasta la sabiduría ganada con el dolor y el error, es quizás el espejo más fiel para nosotros. Ella representa la voluntad de reconocer que, en un mundo complejo, las soluciones no provienen de las reglas rígidas, sino de la capacidad de escuchar las historias que los demás esconden bajo su piel. Judy ha aprendido que ser un policía no es imponer el orden, sino asegurar que todos tengan la libertad de ser quienes son sin miedo a ser juzgados por su naturaleza. Al contemplar la metrópolis desde la distancia al final de su historia, uno siente que la ciudad respira un aire diferente, uno cargado de un respeto renovado. El concierto de Gazelle, que reúne a especies que antes se miraban con recelo, es el símbolo perfecto de esta nueva era. Una sinfonía donde las diferencias de tono y ritmo no crean caos, sino una melodía compartida. Zootopia nos deja con la certeza de que el mayor enemigo no es el depredador ni la presa, sino la complacencia ante el prejuicio. Y en este aprendizaje nos llevamos una lección ineludible. Nuestra capacidad de evolucionar es el recurso más valioso que poseemos. Y mientras sigamos eligiendo la empatía sobre la sospecha, siempre habrá esperanza para construir una convivencia donde nadie tenga que ocultar su verdadera esencia para pertenecer. La arquitectura social de Zootopia, tras superar la tormenta de la desconfianza, se ha consolidado no como una meta final, sino como un proceso vivo y en constante expansión. La transformación es palpable incluso en los detalles más triviales de la vida urbana. Ya no se trata solo de la ausencia de miedo, sino de una nueva curiosidad que permea los barrios. Los habitantes han comenzado a practicar el arte de la escucha, entendiendo que cada especie, con sus desafíos biológicos y sus historias de vida únicas, aporta una pieza indispensable para que el engranaje metropolitano funcione con armonía. Es profundamente conmovedor observar cómo Nick Wilde ha integrado su pasado en su nueva identidad. Él no ha enterrado al zorro que fue. Al contrario, ha hecho las paces con su astucia, utilizándola ahora para leer el lenguaje corporal de quienes intentan ocultar verdades, convirtiéndose en un detective capaz de empatizar con los excluidos, porque él mismo ocupó ese lugar durante décadas. Su sarcasmo, que alguna vez fue un arma de doble filo,
Ahora se usa para desarmar tensiones y recordarle a Judy que, aunque la justicia es importante, la comprensión humana, o animal, es lo que realmente mantiene a una comunidad cohesionada. Hay una complicidad silenciosa en sus patrullas que habla de años de camaradería, un lenguaje de miradas y gestos que demuestra que la verdadera alianza nace de haber compartido la vulnerabilidad frente al abismo. Judy, por su parte, ha dejado de perseguir la sombra de la perfección para abrazar su faceta más humana. Su camino no fue una línea recta hacia la gloria, sino un aprendizaje a través del arrepentimiento y la rectitud tras el tropiezo. Al ser una coneja pequeña en un mundo diseñado para depredadores, ella aprendió que la fuerza no reside en el tamaño, sino en la capacidad de ser valiente cuando es más difícil, al admitir los propios errores frente a los demás. Esta humildad ha sido el catalizador que permitió que la policía de Zootopia dejara de ser vista como una fuerza represora para convertirse en una aliada de la ciudadanía. La forma en que ella y Nick se apoyan mutuamente durante sus turnos es un recordatorio de que nadie puede cambiar un sistema prejuicioso por sí solo. Se requiere, inevitablemente, de un compañero que esté dispuesto a desafiar nuestras propias certezas. El impacto de este relato resuena en la audiencia, porque nos devuelve una verdad incómoda pero necesaria. La paz no es un estado natural que simplemente sucede, sino un esfuerzo deliberado de cada individuo. Zootopia nos enseña que el mundo puede estar lleno de etiquetas y divisiones, pero que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desafiarlas mediante la conexión genuina con el prójimo. Al final, la lección que dejan Judy y Nick es que la identidad no es una condena dictada por nuestra naturaleza, sino un lienzo sobre el cual escribimos nuestra propia historia cada día. Mientras la ciudad sigue creciendo y sus habitantes continúan aprendiendo unos de otros, la película nos susurra que, si una coneja y un zorro lograron superar siglos de enemistad para construir una amistad basada en la lealtad y el respeto, el resto de nosotros también tiene la posibilidad de romper las barreras que el miedo ha levantado en nuestra propia realidad. El legado de esta historia reside en la forma en que redefine el éxito, alejándolo de la conquista individual para situarlo en el terreno de la construcción compartida. La metrópolis de Zootopia, al final de su transformación, se revela como un ecosistema donde la diversidad no es una estadística, sino una realidad vibrante que debe ser protegida diariamente. Cada individuo, al despertar en una ciudad que ahora valora la empatía por encima del instinto, se convierte en un arquitecto de esta nueva paz. Es esperanzador notar cómo los personajes, lejos de ser figuras estáticas, mantienen un espíritu de curiosidad constante. La ciudad ha pasado de ser un escenario de segregación silenciosa a un lugar donde los encuentros fortuitos se celebran como oportunidades de aprendizaje. La evolución de Nick Wilde es quizás la lección más potente sobre el poder de la redención. Al observar cómo su elocuencia natural y su ingenio, antes dirigidos a la supervivencia solitaria, se despliegan ahora al servicio de la comunidad, comprendemos que el cinismo no es un destino inevitable, sino una coraza protectora frente a un mundo que nos rechaza. Él no ha cambiado su esencia, sino su propósito. Su inteligencia, que solía ser vista con sospecha por el resto de la población, ahora es respetada como una virtud necesaria para desentrañar los problemas más intrincados de la metrópolis. Su amistad con Judy es el eje de esta nueva era, demostrando que la vulnerabilidad compartida es mucho más fuerte que cualquier esquema de poder basado en la intimidación. Judy Hopps, por otro lado, nos deja una enseñanza sobre la valentía de la autocrítica. Al aceptar sus propias sombras, al reconocer que incluso con la mejor de las intenciones pudo caer en la trampa del sesgo, ella no perdió su autoridad, sino que la fortaleció. Se convirtió en una oficial mucho más efectiva al entender que su mayor fuerza no era su placa ni su entrenamiento físico, sino su capacidad de escuchar y ponerse en el lugar del otro. Esta coneja de Bonnie Burrow, que llegó a la gran ciudad con sueños desbordantes, terminó por descubrir que el heroísmo real consiste en la capacidad de pedir perdón
y en la disposición de admitir que todos somos falibles. Su capacidad para sanar su propia relación con Nick es el modelo que el resto de los ciudadanos ha comenzado a seguir en sus interacciones diarias. Al contemplar la historia completa, queda claro que Zootopia funciona como un espejo de nuestras propias sociedades. La película no pretende darnos soluciones mágicas para problemas sistémicos, sino que nos invita a reconocer que el cambio social comienza, ineludiblemente, con un cambio de mirada hacia quienes nos rodean. La lección que perdura es que, aunque los muros sean altos y los prejuicios estén profundamente arraigados, siempre es posible encontrar un terreno común. Si un zorro y una coneja pudieron trascender sus instintos para forjar un vínculo de confianza inquebrantable, entonces cada uno de nosotros posee la misma capacidad para desmantelar las barreras que el miedo y la ignorancia intentan erigir en nuestro camino. En el corazón de Zootopia late la convicción de que, ante la complejidad de un mundo cambiante, la empatía, el perdón y la lealtad hacia nuestros pares son las herramientas más revolucionarias que tenemos para garantizar que el futuro sea un lugar donde todos, sin importar nuestra procedencia, tengamos cabida. El capítulo final de esta transformación no se escribe con grandes discursos, sino en los silencios compartidos y en la cotidianidad recuperada de Zootopia. La ciudad ha dejado de ser una maquinaria de eficiencia para convertirse en un organismo que respira al ritmo de sus habitantes. Es emocionante observar, por ejemplo, cómo los distritos, antaño compartimentos estancos de recelo, ahora exhiben una porosidad natural. Un león puede detenerse a conversar con una oveja en un café de Sahara Square, sin que el aire se cargue de sospecha, reconociendo que el pasado traumático es solo una cicatriz, y no el mapa de su presente. La dinámica entre Judy y Nick ha destilado una forma de afecto que solo pueden hacer de quienes han caminado juntos por el fuego. Ya no se trata únicamente de resolver casos, sino de la seguridad que les otorga el saberse conocidos y aceptados. Nick, con su caminar relajado y esa mirada que siempre parece estar analizando las segundas intenciones del mundo, ha dejado de esconder su inteligencia tras el velo de la apatía. Ha descubierto que, cuando se permite ser vulnerable ante Judy, su astucia se vuelve un regalo para la ciudad. Es fascinante cómo su sarcasmo, ahora exento de veneno, sirve como un bálsamo que alivia las tensiones del servicio policial, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el humor es una forma de resistencia. Judy, a su vez, ha aprendido que la justicia no es una meta inalcanzable de perfección, sino un proceso de acompañamiento. Su rigidez inicial, esa necesidad casi infantil de que el mundo fuera justo por decreto, ha dado paso a una comprensión profunda de las complejidades del alma. Ella entiende ahora que su uniforme es un símbolo de servicio, no de superioridad, y que su deber no es dictar qué es correcto, sino proteger el espacio donde otros puedan expresar su identidad sin ser juzgados. Al verlos patrullar, se percibe una paz inusual. La coneja de campo y el zorro de callejón han reescrito el contrato social de Zootopia con cada paso que dan juntos. Este viaje nos deja con una certeza reconfortante. La redención no es un acto único, sino una práctica cotidiana. La ciudad nos invita a entender que el miedo al otro es una respuesta primitiva, pero que la confianza es una conquista superior de la voluntad humana. Al cerrar este relato, la imagen que permanece es la de una Zootopia que, a pesar de sus cicatrices, se permite la esperanza. Nos enseña que cada vez que nos detenemos para observar a alguien más allá de su apariencia, cada vez que elegimos tender un puente en lugar de levantar una barda, estamos haciendo nuestro trabajo de ciudadanos del mundo. La lección final es un susurro optimista. Si el cambio fue posible en una metrópolis que parecía condenada por sus propios prejuicios, entonces nuestra capacidad para sanar nuestras propias divisiones es limitada únicamente por el valor que estemos dispuestos a invertir en la empatía. La consolidación de esta nueva era en Zootopia se manifiesta sobre todo en la arquitectura invisible de sus relaciones humanas. Ya no es una ciudad que se define por la jerarquía de depredador y presa, sino por una red compleja de interdependencia. Los personajes han dejado de ser arquetipos de sus especies
para convertirse en individuos con nombres, miedos y, sobre todo, una capacidad de redención que antes parecía imposible. La metrópolis, que una vez estuvo al borde de la fractura social por el veneno del miedo, ahora parece respirar al unísono, reconociendo que cada integrante, desde el más diminuto roedor hasta la imponente jirafa, es un engranaje esencial en su armonía. El arco de Nick Wilde se cierra de una forma que es, en esencia, un tributo a la inteligencia emocional. Él, que se acostumbró a vestir su cinismo como una armadura contra el desprecio, ahora camina por las calles con la seguridad de quien ya no necesita engañar para ser visto. Su integración plena en el departamento de policía es el símbolo más potente de que el sistema finalmente ha reconocido que la astucia, cuando se guía por la empatía, es un instrumento de paz y no de manipulación. Hay algo profundamente conmovedor en ver a este zorro, cuyas cicatrices de infancia le enseñaron que el mundo no tenía un lugar para él. Utilizar esa misma mirada afilada para detectar cuándo un ciudadano necesita ayuda en lugar de un interrogatorio. Su sarcasmo, desprovisto de malicia, funciona ahora como un recordatorio constante de que la vida debe vivirse con una chispa de picardía, incluso frente a las adversidades más severas. Por otro lado, Judy Hopps ha trascendido su idealismo ingenuo para abrazar una madurez más profunda, forjada en la lealtad y el arrepentimiento. Su evolución nos enseña que el heroísmo no es la ausencia de prejuicios, sino la valentía de reconocerlos y trabajar activamente para superarlos. La coneja de Bunny Burrow, que llegó a la gran urbe creyendo que la ley era un molde rígido, ha aprendido que la verdadera justicia es, ante todo, un ejercicio de escucha. Al aceptar sus propias equivocaciones, Judy no perdió su autoridad. Al contrario, se ganó la confianza incondicional de los ciudadanos, quienes ven en ella a una oficial que realmente entiende el peso de sus decisiones. Su relación con Nick se ha convertido en el pilar sobre el cual se sostiene esta nueva ética policial, una unión basada en que ambos, desde sus historias opuestas, encontraron en el otro el complemento necesario para sanar los males de una sociedad dividida. Finalmente, el legado de Zootopia es un eco que resuena en nuestra propia realidad. La ciudad nos invita a entender que el progreso no nace de una revolución única ni de un decreto, sino del esfuerzo inagotable de construir puentes allí donde antes había muros. El hecho de que la ciudad siga prosperando después de los eventos traumáticos del suero aullador es un testimonio de que la empatía, cuando se ejercita con constancia, es más fuerte que cualquier esquema de poder basado en el miedo. Zootopia nos deja con la lección de que no somos prisioneros de nuestra naturaleza ni de las expectativas de quienes nos rodean. Cada día es una nueva oportunidad para definir quiénes queremos ser. Mientras la ciudad continúa su camino, nos llevamos la convicción de que si un zorro y una coneja pudieron sanar siglos de desconfianza para caminar hombro con hombro, nosotros también poseemos el coraje necesario para limpiar nuestros ojos de prejuicios y reconocer, en cada extraño, a un igual con quien merece la pena compartir el viaje. La narrativa de Zootopia llega a su punto más alto cuando entendemos que su verdadera victoria no es contra una conspiración, sino contra la inercia de la indiferencia. La ciudad, ahora un tapiz de colores donde el pelaje de 1000 especies distintas se mezcla en las aceras, nos enseña que el tejido social es tan resistente como la voluntad de sus ciudadanos para mantenerlo unido. Ya no es una metrópolis que intenta ocultar sus fallas bajo el barniz de la modernidad, sino un espacio honesto que reconoce que la convivencia es una tarea inacabada, una danza constante entre el respeto por la diferencia y la búsqueda de valores comunes. El cambio en la dinámica de Nick Wilde es quizás lo más conmovedor de esta nueva etapa. Aquel zorro que caminaba con la cabeza gacha, esperando siempre el siguiente insulto o el rechazo automático, ahora proyecta una serenidad que solo se alcanza cuando uno deja de luchar contra sí mismo. Su uniforme no es un disfraz, sino un reflejo de su compromiso. Nick ha descubierto que su astucia, esa capacidad nata para ver los ángulos ocultos del mundo, es precisamente lo que lo hace un detective excepcional.
Ya no se siente un intruso en un mundo que le pedía ser lo que no era. Ahora, su presencia en las fuerzas del orden desafía el sistema desde dentro, recordándonos que el cinismo es a menudo solo una herida que no ha recibido suficiente empatía para sanar. Verlo sonreír, una sonrisa que ya no oculta segundas intenciones, es ver la reconciliación de un hombre con su propia historia. Judy Hopps, por su parte, ha dejado atrás la rigidez de su idealismo adolescente. Su evolución es un recordatorio de que la rectitud moral, si no se acompaña de humildad, puede ser tan peligrosa como el prejuicio mismo. Ella ha comprendido, a través de sus propias lágrimas y de la necesidad de pedir perdón, que ser un héroe no implica ser infalible, sino tener la valentía de reconocer el error cuando éste lastima a otros. La relación con Nick es el testimonio definitivo de este aprendizaje. Su complicidad ya no necesita palabras. Es un entendimiento que nace de la vulnerabilidad compartida bajo el puente aquel. Un momento de honestidad brutal que terminó siendo el cimiento de la confianza más inquebrantable de toda la metrópolis. Al final, lo que Zootopia nos deja es la convicción de que el miedo es, en última instancia, una falta de imaginación. Tenemos miedo de lo que no conocemos, de lo que nos resulta ajeno o amenazante por naturaleza, y Zootopia nos obliga a ejercitar esa imaginación para ver al otro como un reflejo de nuestras propias esperanzas y temores. La ciudad se queda con nosotros no como una fantasía animada, sino como un desafío, el de ser capaces de mirar más allá de las etiquetas, de los linajes y de los instintos, para encontrar la humanidad o la animalidad compartida que late en cada pecho. Nos enseña que, por muy profundo que sea el pozo del prejuicio, siempre hay espacio para tender una mano, para bajar la guardia y para decidir, contra todo pronóstico, que el otro no es una amenaza, sino un compañero de viaje en la inmensidad de un mundo que, si nos atrevemos a construirlo, puede ser un hogar para todos. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Zootopia de 2016. La historia de Zootopia comienza con un sueño ambicioso que desafía los prejuicios biológicos de un mundo donde depredadores y presas han aprendido a convivir bajo una paz frágil. Judy Hopps, una coneja nacida en la granja rural de Booneyborough, desafía las expectativas de su familia de agricultores para convertirse en la primera oficial de policía de especie pequeña en la gran metrópolis. Su determinación no es solo un capricho, sino el fruto de años de entrenamiento físico riguroso y una voluntad inquebrantable, cualidades que la hacen destacar incluso cuando sus superiores la subestiman asignándole tareas menores como el control de parquímetros. En su camino se cruza Nick Wilde, un zorro cuya vida ha sido definida por el cinismo y una astucia refinada por años de sobrevivir en los callejones del mercado negro mediante estafas ingeniosas. Mientras Judy representa el idealismo puro, Nick encarna la amargura de quien, tras ser rechazado por sus instintos naturales desde la infancia, decidió que era mejor ser el villano que todos esperaban que fuera antes que intentar encajar en un molde que lo repudiaba. La trama se transforma en un thriller policial cuando Judy, desesperada por demostrar su valía, acepta el caso de una nutria desaparecida, obligando a Nick a colaborar con ella bajo amenaza de exponer sus actividades ilícitas. A medida que exploran los rincones más oscuros de la ciudad, desde la tundra helada de Tundra Town hasta la vibrante y caótica selva tropical, descubren una conspiración que utiliza el miedo para fracturar la sociedad. La revelación de que los depredadores están volviendo a un estado salvaje no es solo una intriga política, sino una metáfora poderosa sobre cómo los prejuicios sistémicos pueden ser manipulados para obtener poder. La química entre la pareja protagonista es el alma del relato, pues su evolución de una rivalidad basada en estereotipos a una amistad profunda permite que ambos sanen sus heridas internas. Judy aprende que su optimismo debe estar equilibrado con una comprensión más profunda de la complejidad del mundo, mientras que Nick encuentra la redención al permitirse ser vulnerable y utilizar su inteligencia para hacer el bien en lugar de engañar. Al final,
Zootopia no es solo una ciudad, sino un espejo de nuestras propias sociedades, donde la convivencia real requiere valentía, autocrítica y la disposición constante de reconocer que, a pesar de nuestras diferencias innatas, todos tenemos el potencial de convertirnos en versiones más nobles de nosotros mismos. Esta transformación de los protagonistas no ocurre sin dolor, ya que ambos deben enfrentarse a los espejos que les devuelve la ciudad. Judy, en particular, atraviesa un momento de crisis profunda tras su fatídica rueda de prensa, donde su comentario imprudente sobre la biología de los depredadores termina por fracturar la frágil armonía de Zootopia. Ese instante marca la transición del optimismo ingenuo a una humildad necesaria. Es conmovedor ver cómo una heroína que siempre se mantuvo erguida, con la mirada fija en el horizonte del deber, finalmente comprende que su mayor enemigo no era un criminal externo, sino el sesgo inconsciente que ella misma albergaba bajo su uniforme reluciente. Por otro lado, la vulnerabilidad de Nick Wilde se despliega en capas. Cuando confiesa la humillación que sufrió siendo apenas un cachorro en un grupo de exploradores, el espectador entiende que su cinismo no es un rasgo de carácter, sino una armadura forjada en el acero del rechazo. Su inteligencia, que antes utilizaba para sortear los obstáculos de una ciudad que lo quería pequeño, ahora encuentra un propósito superior. Nick no abandona su astucia, simplemente la transforma en una herramienta de justicia. Es fascinante observar cómo ambos personajes se complementan, pues Judy aporta la brújula moral y el impulso, mientras que Nick provee el conocimiento de los callejones y esa perspicacia mordaz que permite ver lo que otros ignoran. La resolución del misterio, que apunta hacia la figura aparentemente benevolente de la asistente del alcalde Bellwether, sirve como una cruda lección sobre la naturaleza de la ambición desmedida. La villana no es un monstruo salido de un cuento, sino alguien que se siente invisible y busca el poder mediante la manipulación del miedo. Esta confrontación final obliga a Judy y Nick a confiar plenamente el uno en el otro, demostrando que su vínculo es más fuerte que cualquier esquema político. La escena del final, donde ambos finalmente trabajan juntos en la fuerza policial, no solo cierra el círculo narrativo, sino que deja una sensación de esperanza renovada. Zootopia logra retratar un crecimiento personal genuino, recordándonos que cambiar el mundo empieza, inevitablemente, por cambiar nuestra propia perspectiva sobre quienes nos rodean, reconociendo el valor intrínseco de cada individuo más allá de las etiquetas que el miedo intenta imponerles. Esta travesía hacia la justicia culmina con un mensaje que trasciende la pantalla. El hecho de que Nick Wilde termine portando una placa de policía no es simplemente un final feliz. Es el símbolo definitivo de una ruptura con su pasado. Aquel zorro que vendía paletas de hielo derretidas mediante engaños, ahora utiliza su elocuencia natural para patrullar las calles que alguna vez lo marginaron. Hay algo profundamente poético en su nueva vocación. Él conoce los rincones oscuros de la ciudad, sabe cómo piensan los que se sienten excluidos, y posee la astucia necesaria para desmantelar problemas que un oficial de academia tradicional nunca vería. En cuanto a Judy, su desarrollo es una lección de madurez emocional. Al inicio, ella llega a Zootopia con un sentido de justicia algo rígido, casi ingenuo, creyendo que las leyes son suficientes para contener los impulsos del mundo. Sin embargo, al final de la historia, la coneja comprende que la verdadera policía no es la que detiene criminales con fuerza bruta, sino la que sabe escuchar y entender las cicatrices ajenas. Su valentía ya no radica en su capacidad para perseguir sospechosos a través de distritos imposibles, sino en su coraje para pedir perdón y admitir que incluso ella, con sus mejores intenciones, fue presa de los prejuicios. La atmósfera de la ciudad, al cerrar el telón, se siente distinta, cargada de una vibrante esperanza. Zootopia ya no es solo ese crisol de especies que conviven por mera tolerancia, sino un lugar que empieza a entender la importancia de la empatía. Las interacciones entre depredadores y presas en las escenas finales, compartiendo un concierto o simplemente conviviendo en un vagón de tren, reflejan que la integración es un trabajo constante,
No se trata de eliminar las diferencias, sino de aprender a navegar en ellas sin que el miedo dicte las reglas del juego. El legado de este relato es la invitación a mirar a quienes nos rodean no por sus instintos o sus antecedentes, sino por la calidad de sus acciones presentes. Nick y Judy nos enseñan que, a pesar de las sombras, siempre existe la oportunidad de reescribir nuestra historia. Ellos pasaron de ser enemigos naturales a aliados inseparables, demostrando que la conexión humana, o animal en este caso, es capaz de sanar las estructuras sociales más rígidas. Es un recordatorio persistente de que, aunque el mundo esté lleno de prejuicios, la decisión de ser mejores, de confiar en el otro y de ser valientes ante lo desconocido, siempre reside en cada uno de nosotros. La narrativa de Zootopia deja una huella emocional que persiste mucho después de que se apagan las luces de la sala, principalmente porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia empatía. Al observar la evolución de la ciudad tras los eventos traumáticos del suero aullador, vemos una sociedad en proceso de reconstrucción que intenta sanar sus grietas internas. No es una utopía alcanzada por arte de magia, sino el resultado del esfuerzo consciente de ciudadanos que, al igual que Judy y Nick, han decidido mirar más allá de lo que dicta la biología o el instinto. La relación entre Judy y Nick se consolida como una metáfora del compromiso necesario para el cambio social. En las escenas finales, cuando ambos patrullan juntos, su dinámica es un recordatorio constante de que la diversidad de talentos es la mayor riqueza de la metrópolis. Judy ha dejado atrás la rigidez del manual policial para abrazar una perspectiva más intuitiva, aprendiendo a valorar el pensamiento lateral de un zorro que conoce el mundo desde las sombras. Por su parte, Nick ha abandonado la postura defensiva que lo hacía parecer indiferente ante todo, demostrando que su capacidad de análisis y su sarcasmo, bien canalizados, son instrumentos de una inteligencia brillante que puede salvar vidas en lugar de solo engañar a turistas. Existe además una carga emocional muy humana en cómo se retrata el miedo en esta ciudad. Zootopia nos muestra que el miedo es un arma poderosa, capaz de convertir a vecinos en desconocidos y a compañeros de trabajo en amenazas. Sin embargo, la resolución de la trama nos recuerda que la respuesta al miedo es la vulnerabilidad compartida. Cuando Judy le pide perdón a Nick bajo el puente, en uno de los momentos más honestos del cine animado, no solo está salvando una amistad, sino que está rompiendo el ciclo de desconfianza que alimentó el odio en toda la ciudad. Ese acto de humildad es el eslabón perdido que permite que el orden social no se desmorone bajo el peso de los prejuicios sistémicos. En el fondo, la historia nos deja una lección sobre la identidad personal frente a las presiones externas. Tanto el zorro como la coneja debieron luchar para definir quiénes eran, rechazando las etiquetas que la sociedad les impuso desde el nacimiento. El mensaje que resuena es que nuestra esencia no está determinada por nuestro linaje ni por las expectativas de los demás, sino por nuestras elecciones diarias y la lealtad que demostramos hacia aquellos que hemos decidido incluir en nuestra vida. Zootopia cierra su ciclo como un relato sobre la redención y el crecimiento, sugiriendo que, si bien el mundo siempre presentará desafíos que parecen insuperables, la capacidad de evolucionar y tender puentes hacia el otro es el superpoder más grande que cualquier individuo puede poseer. Este camino hacia una convivencia auténtica también subraya la importancia de la representación y el reconocimiento de nuestras propias cegueras morales. A medida que la ciudad de Zootopia comienza a cicatrizar sus heridas, queda claro que la paz no se construye mediante la asimilación o el olvido, sino a través de un diálogo constante y honesto. Los ciudadanos, desde el más pequeño roedor en Little Rodentia hasta el más imponente elefante en Sahara Square, empiezan a comprender que su valor no disminuye al aceptar que el otro es, en esencia, tan complejo y temeroso como ellos mismos. La película nos invita a ser testigos de cómo esta nueva conciencia colectiva florece en los detalles cotidianos. Un saludo sincero entre un guepardo y una gacela, o la manera en que los oficiales de policía ahora priorizan la comprensión sobre la confrontación armada. La figura de Nick Wilde, en particular,
Se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez fueron marginados por etiquetas injustas. Su integración plena en el cuerpo policial no es un simple acto administrativo, es una victoria de la meritocracia sobre el prejuicio. Él personifica la idea de que el cinismo es, en el fondo, una forma de dolor no reconocido, y que cuando una comunidad se abre a escuchar, el individuo tiene la oportunidad de florecer de maneras antes insospechadas. Ver a Nick portar con orgullo el uniforme, no para adaptarse a un sistema, sino para mejorarlo desde adentro con su astucia característica, nos hace cuestionar cuántos talentos perdemos como sociedad cuando decidimos juzgar a las personas por su naturaleza aparente en lugar de por su carácter real. Por otro lado, la evolución de Judy Hopps actúa como un faro que ilumina la necesidad de la autocrítica. Ella nos enseña que el heroísmo verdadero no reside en la perfección, sino en la capacidad de reconocer cuando hemos fallado y en la voluntad férrea de reparar el daño causado. Su aprendizaje es un recordatorio de que la rectitud moral no es un destino estático al que se llega tras graduarse de la academia, sino una práctica diaria que requiere valentía para cuestionar nuestras propias creencias más arraigadas. Esta coneja de granja, que llegó a la gran ciudad con los ojos deslumbrados por las luces de neón, se marcha con una sabiduría mucho más profunda, habiendo entendido que las leyes de la ciudad pueden ser escritas por políticos, pero la armonía de la sociedad es una responsabilidad que descansa en el corazón de cada habitante. Al final de este viaje, queda claro que Zootopia es un organismo vivo que sigue transformándose. El legado de la historia no es solo el caso cerrado del suero aullador, sino la creación de un espacio donde las diferencias ya no son vistas como una amenaza a la seguridad, sino como los colores necesarios para pintar un panorama más completo y vibrante. La historia concluye con la convicción de que, aunque las estructuras de poder siempre intentarán dividirnos para mantener su control, la fuerza de los vínculos forjados a través de la empatía es el único antídoto real. En última instancia, el mundo de Zootopia no es muy distinto al nuestro, y su historia nos susurra que, si una coneja idealista y un zorro cínico pudieron encontrar un terreno común en medio del caos, quizá nosotros también tengamos esa oportunidad cada vez que nos detenemos a ver al otro con ojos limpios de miedo. La narrativa alcanza su cenit cuando comprendemos que el impacto de esta historia no reside solo en el desenlace policial, sino en la metamorfosis espiritual de sus habitantes. La ciudad, con sus distritos climáticos perfectamente diferenciados, deja de ser un escenario de segregación diseñado para mantener a cada especie en su sitio, para convertirse en un ecosistema de verdadera interdependencia. Es conmovedor observar cómo los depredadores, que durante gran parte de la trama vivieron bajo la sombra del estigma y el temor a sus propios instintos, comienzan a recuperar la dignidad que la manipulación política les había arrebatado. Este proceso de sanación colectiva es el triunfo de la individualidad sobre la generalización. En este contexto, la complicidad entre Judy y Nick se vuelve el eje central de un nuevo orden. Hay una belleza sutil en la forma en que Nick, el zorro que aprendió a usar su astucia como escudo contra un mundo hostil, acepta finalmente la vulnerabilidad de confiar en una compañera que fue su antagonista inicial. Su transformación es gradual, casi imperceptible al principio, como si el traje de policía fuera solo una superficie que termina por integrar la esencia de su perspicacia. Él ya no necesita ser el zorro astuto que engaña para sobrevivir, sino el detective sagaz que entiende la naturaleza humana y animal con una claridad quirúrgica. Su ironía, antes amarga, se convierte en un instrumento de complicidad que suaviza los momentos de tensión y le recuerda a Judy, con esa sonrisa característica, que la vida es demasiado compleja para tomarla con una seriedad absoluta. Por su parte, Judy se desprende de la armadura del oficial perfecto. Su arco de personaje es profundamente humano, pues nos recuerda que reconocer nuestros errores no nos hace débiles, sino que es la prueba definitiva de nuestra integridad. El momento en que ella acepta ante sí misma que su percepción estaba nublada por el miedo es, irónicamente, el momento en que se vuelve más fuerte.
Ya no intenta forzar al mundo a encajar en su visión idealizada. En cambio, aprende a navegar la ambigüedad moral de una metrópolis que, como cualquier sociedad real, tiene matices de gris que no pueden resolverse con una simple placa o una patrulla. Al cerrar este capítulo, Zootopia se nos presenta como una promesa de futuro más que como una conclusión. Nos queda la imagen de un tren que conecta los distintos distritos, no solo geográficamente, sino simbólicamente, uniendo las vidas de todos aquellos que, a pesar de sus orígenes y naturalezas opuestas, han decidido compartir el viaje. Esta ciudad animada se queda con nosotros como un recordatorio de que la coexistencia es un ejercicio de voluntad. Nos enseña que, si somos capaces de despojarnos de los prejuicios que heredamos y de confrontar la oscuridad que a veces nosotros mismos alimentamos, podemos convertir el miedo en curiosidad y la sospecha en colaboración. La historia no nos dice que el mundo será fácil, sino que vale la pena trabajar por uno donde la identidad de cada individuo sea celebrada. No por lo que el miedo dice que debería ser, sino por lo que cada uno elige construir día a día con el prójimo. La resonancia emocional de esta historia se extiende hasta los rincones más profundos de nuestra propia psique, recordándonos que, aunque las estructuras de poder suelen edificarse sobre las divisiones, son los gestos individuales de bondad los que sostienen el tejido social. La relación entre Judy y Nick, marcada por un arco de redención mutua, deja de ser la historia de dos compañeros de trabajo para transformarse en la crónica de una alianza transformadora. Resulta fascinante contemplar cómo el cinismo de Nick, que en el pasado servía como una barrera impenetrable, se transmuta en una sabiduría pragmática que equilibra la ética inquebrantable de Judy. Él le enseña a ella que el mundo no es un lugar blanco o negro, mientras que ella le enseña a él que el idealismo, cuando se acompaña de acción, tiene el poder de derribar muros que parecían inamovibles. Es imposible no sentir una profunda empatía por los ciudadanos de Zootopia durante su proceso de sanación. La ciudad, que fue puesta a prueba al borde de la anarquía, emerge de los eventos traumáticos con una resiliencia renovada. Cada distrito, desde las calles congestionadas de Savannah Central hasta los túneles subterráneos donde se gestó la conspiración, parece ahora respirar un aire de cautelosa esperanza. Los habitantes ya no se miran con la sospecha instintiva que definía su cotidianidad, sino con la curiosidad de quien comprende que el otro posee una perspectiva necesaria para la supervivencia común. Este cambio de mentalidad es el verdadero legado de Judy y Nick. Demostraron que la justicia no es el resultado final de un caso resuelto, sino una práctica cotidiana basada en la escucha y el respeto por la dignidad ajena. En las reflexiones finales sobre este universo, nos queda la convicción de que los personajes no son héroes por haber derrotado a un villano, sino por haber vencido sus propias limitaciones internas. La valentía de reconocer los errores, de pedir perdón y de cambiar de opinión ante la evidencia de nuestra propia falibilidad es, quizás, el mensaje más poderoso de todo el relato. Zootopia funciona como un espejo que nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios, a examinar cómo tratamos a quienes son distintos a nosotros, y sobre todo, a reconocer que la convivencia real siempre requerirá un esfuerzo activo y constante. Es una invitación a ver al otro no a través de las etiquetas que nos separan, sino a través del potencial compartido de construir una comunidad donde, sin importar el tamaño o la especie, cada individuo pueda caminar por las calles con la frente en alto, sabiendo que su valor es intrínseco y que su contribución es esencial para el equilibrio de todos. La calidez que emana de los momentos finales en Zootopia trasciende la simple resolución de un misterio criminal para adentrarse en la construcción de una identidad colectiva basada en la confianza. Es profundamente revelador observar a los personajes secundarios, aquellos que antes vivían encerrados en roles predefinidos por su especie, participar ahora en un tejido social donde la interacción genuina ha desplazado al miedo. La pequeña ciudad se ha convertido en un organismo vivo, una prueba tangible de que el cambio sistémico es posible cuando los individuos deciden, de manera consciente,
abandonar la comodidad de los estereotipos para abrazar la incertidumbre del encuentro con el otro. La dinámica entre Judy y Nick al patrullar las calles se siente ahora como un pacto de lealtad indestructible. Ya no hay rastro de la superioridad moral con la que Judy llegó a la ciudad, ni de la defensiva mordaz que Nick utilizaba para ocultar sus heridas. Lo que ha quedado es una forma de compañerismo donde la vulnerabilidad es la fortaleza más grande. Nick, con su cinismo reconvertido en un ingenio protector, y Judy, con su optimismo templado por la cruda realidad de los prejuicios, demuestran que las diferencias no tienen por qué ser barreras. Su éxito radica en haber comprendido que no se puede legislar la tolerancia, sino que ésta debe florecer en la empatía diaria y en el reconocimiento de que todos, sin excepción, llevamos dentro la capacidad de ser tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos. Más allá de la placa que luce Nick en su pecho, el verdadero símbolo de este nuevo capítulo es el cambio en la mirada de los habitantes de Zootopia. Se nota en la manera en que un depredador permite que su presa se acerque sin tensión, o en cómo la convivencia en los espacios públicos se ha transformado en un terreno donde la diferencia es respetada, incluso celebrada. Esta evolución nos recuerda que el mayor desafío de cualquier sociedad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionarlo sin caer en la deshumanización. La película nos deja con la esperanza de que, así como Judy aprendió a ver a Nick más allá de su condición de zorro, nosotros también podemos reevaluar a aquellos a quienes, por ignorancia o temor, hemos mantenido en los márgenes de nuestra consideración. Al cerrar este relato, sentimos que la metrópolis de Zootopia es en realidad un microcosmos de nuestra propia humanidad. La lección perdurable es que el progreso no nace de una única victoria heroica, sino de la acumulación de decisiones pequeñas pero significativas. Cada vez que alguien elige la comprensión sobre el juicio o la apertura sobre el prejuicio, está contribuyendo a esa infraestructura invisible de paz que la ciudad ha logrado construir. Al final, el mensaje más poderoso es que, a pesar de las sombras que a veces parecen dominar el horizonte, la capacidad de elegir nuestro propio camino y de tender la mano a quien consideramos distinto sigue siendo la herramienta más revolucionaria para construir un mundo donde todos, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos, tengamos un lugar legítimo bajo el sol. La verdadera culminación de esta odisea no se encuentra en el cese de los crímenes, sino en la paz restaurada dentro de los corazones de quienes habitan Zootopia. Se ha creado un ambiente donde la autenticidad ha comenzado a reemplazar a las máscaras que todos llevaban al inicio. Es fascinante cómo, tras el caos y la revelación de las verdades más oscuras sobre la manipulación política, la ciudad ha desarrollado una especie de madurez colectiva. Los ciudadanos, acostumbrados a moverse dentro de carriles preestablecidos, han empezado a caminar libremente, entendiendo que el espacio común es más seguro cuando se reconoce la humanidad, o la animalidad esencial, de quien camina al lado. La relación de los protagonistas se ha convertido en el faro que guía esta nueva etapa. La amistad entre Judy y Nick no es un final de cuento de hadas, sino un punto de partida para una colaboración perpetua. Ellos han demostrado que la verdadera justicia es un ejercicio de autocrítica constante. Nadie es tan perfecto como para no tener prejuicios, ni tan malvado como para no merecer una oportunidad de redención. Ver a Nick Wilde, aquel zorro que alguna vez sintió que la única forma de sobrevivir era engañar a los demás, convertirse en un defensor de la ley, es el testimonio más elocuente de que los individuos pueden trascender las etiquetas que el mundo les impone. Su astucia, que antes usaba para su beneficio personal, ahora es una herramienta de salvación para otros que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por su parte, la oficial Hobbs ha comprendido que su uniforme no le otorga una superioridad moral, sino una responsabilidad mayor, la de ser un puente. Su crecimiento, desde la ingenuidad de la academia hasta la sabiduría ganada con el dolor y el error, es quizás el espejo más fiel para nosotros. Ella representa la voluntad de reconocer que, en un mundo complejo, las soluciones no provienen de las reglas rígidas,
sino de la capacidad de escuchar las historias que los demás esconden bajo su piel. Judy ha aprendido que ser un policía no es imponer el orden, sino asegurar que todos tengan la libertad de ser quienes son sin miedo a ser juzgados por su naturaleza. Al contemplar la metrópolis desde la distancia al final de su historia, uno siente que la ciudad respira un aire diferente, uno cargado de un respeto renovado. El concierto de Gazelle, que reúne a especies que antes se miraban con recelo, es el símbolo perfecto de esta nueva era. Una sinfonía donde las diferencias de tono y ritmo no crean caos, sino una melodía compartida. Zootopia nos deja con la certeza de que el mayor enemigo no es el depredador ni la presa, sino la complacencia ante el prejuicio. Y en este aprendizaje nos llevamos una lección ineludible. Nuestra capacidad de evolucionar es el recurso más valioso que poseemos. Y mientras sigamos eligiendo la empatía sobre la sospecha, siempre habrá esperanza para construir una convivencia donde nadie tenga que ocultar su verdadera esencia para pertenecer. La arquitectura social de Zootopia, tras superar la tormenta de la desconfianza, se ha consolidado no como una meta final, sino como un proceso vivo y en constante expansión. La transformación es palpable incluso en los detalles más triviales de la vida urbana. Ya no se trata solo de la ausencia de miedo, sino de una nueva curiosidad que permea los barrios. Los habitantes han comenzado a practicar el arte de la escucha, entendiendo que cada especie, con sus desafíos biológicos y sus historias de vida únicas, aporta una pieza indispensable para que el engranaje metropolitano funcione con armonía. Es profundamente conmovedor observar cómo Nick Wilde ha integrado su pasado en su nueva identidad. Él no ha enterrado al zorro que fue, al contrario, ha hecho las paces con su astucia, utilizándola ahora para leer el lenguaje corporal de quienes intentan ocultar verdades, convirtiéndose en un detective capaz de empatizar con los excluidos, porque él mismo ocupó ese lugar durante décadas. Su sarcasmo, que alguna vez fue un arma de doble filo, ahora se usa para desarmar tensiones y recordarle a Judy que, aunque la justicia es importante, la comprensión humana, o animal, es lo que realmente mantiene a una comunidad cohesionada. Hay una complicidad silenciosa en sus patrullas que habla de años de camaradería, un lenguaje de miradas y gestos que demuestra que la verdadera alianza nace de haber compartido la vulnerabilidad frente al abismo. Judy, por su parte, ha dejado de perseguir la sombra de la perfección para abrazar su faceta más humana. Su camino no fue una línea recta hacia la gloria, sino un aprendizaje a través del arrepentimiento y la rectitud tras el tropiezo. Al ser una coneja pequeña en un mundo diseñado para depredadores, ella aprendió que la fuerza no reside en el tamaño, sino en la capacidad de ser valiente cuando es más difícil, al admitir los propios errores frente a los demás. Esta humildad ha sido el catalizador que permitió que la policía de Zootopia dejara de ser vista como una fuerza represora para convertirse en una aliada de la ciudadanía. La forma en que ella y Nick se apoyan mutuamente durante sus turnos es un recordatorio de que nadie puede cambiar un sistema prejuicioso por sí solo. Se requiere, inevitablemente, de un compañero que esté dispuesto a desafiar nuestras propias certezas. El impacto de este relato resuena en la audiencia, porque nos devuelve una verdad incómoda pero necesaria. La paz no es un estado natural que simplemente sucede, sino un esfuerzo deliberado de cada individuo. Zootopia nos enseña que el mundo puede estar lleno de etiquetas y divisiones, pero que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desafiarlas mediante la conexión genuina con el prójimo. Al final, la lección que dejan Judy y Nick es que la identidad no es una condena dictada por nuestra naturaleza, sino un lienzo sobre el cual escribimos nuestra propia historia cada día. Mientras la ciudad sigue creciendo y sus habitantes continúan aprendiendo unos de otros, la película nos susurra que, si una coneja y un zorro lograron superar siglos de enemistad para construir una amistad basada en la lealtad y el respeto, el resto de nosotros también tiene la posibilidad de romper las barreras que el miedo ha levantado en nuestra propia realidad. El legado de esta historia reside en la forma en que redefine el éxito,
alejándolo de la conquista individual para situarlo en el terreno de la construcción compartida. La metrópolis de Zootopia, al final de su transformación, se revela como un ecosistema donde la diversidad no es una estadística, sino una realidad vibrante que debe ser protegida diariamente. Cada individuo, al despertar en una ciudad que ahora valora la empatía por encima del instinto, se convierte en un arquitecto de esta nueva paz. Es esperanzador notar cómo los personajes, lejos de ser figuras estáticas, mantienen un espíritu de curiosidad constante. La ciudad ha pasado de ser un escenario de segregación silenciosa a un lugar donde los encuentros fortuitos se celebran como oportunidades de aprendizaje. La evolución de Nick Wilde es quizás la lección más potente sobre el poder de la redención. Al observar cómo su elocuencia natural y su ingenio, antes dirigidos a la supervivencia solitaria, se despliegan ahora al servicio de la comunidad, comprendemos que el cinismo no es un destino inevitable, sino una coraza protectora frente a un mundo que nos rechaza. Él no ha cambiado su esencia, sino su propósito. Su inteligencia, que solía ser vista con sospecha por el resto de la población, ahora es respetada como una virtud necesaria para desentrañar los problemas más intrincados de la metrópolis. Su amistad con Judy es el eje de esta nueva era, demostrando que la vulnerabilidad compartida es mucho más fuerte que cualquier esquema de poder basado en la intimidación. Judy Hopps, por otro lado, nos deja una enseñanza sobre la valentía de la autocrítica. Al aceptar sus propias sombras, al reconocer que incluso con la mejor de las intenciones pudo caer en la trampa del sesgo, ella no perdió su autoridad, sino que la fortaleció. Se convirtió en una oficial mucho más efectiva al entender que su mayor fuerza no era su placa ni su entrenamiento físico, sino su capacidad de escuchar y ponerse en el lugar del otro. Esta coneja de Bunny Burrow, que llegó a la gran ciudad con sueños desbordantes, terminó por descubrir que el heroísmo real consiste en la capacidad de pedir perdón y en la disposición de admitir que todos somos falibles. Su capacidad para sanar su propia relación con Nick es el modelo que el resto de los ciudadanos ha comenzado a seguir en sus interacciones diarias. Al contemplar la historia completa, queda claro que Zootopia funciona como un espejo de nuestras propias sociedades. La película no pretende darnos soluciones mágicas para problemas sistémicos, sino que nos invita a reconocer que el cambio social comienza, ineludiblemente, con un cambio de mirada hacia quienes nos rodean. La lección que perdura es que, aunque los muros sean altos y los prejuicios estén profundamente arraigados, siempre es posible encontrar un terreno común. Si un zorro y una coneja pudieron trascender sus instintos para forjar un vínculo de confianza inquebrantable, entonces cada uno de nosotros posee la misma capacidad para desmantelar las barreras que el miedo y la ignorancia intentan erigir en nuestro camino. En el corazón de Zootopia late la convicción de que, ante la complejidad de un mundo cambiante, la empatía, el perdón y la lealtad hacia nuestros pares son las herramientas más revolucionarias que tenemos para garantizar que el futuro sea un lugar donde todos, sin importar nuestra procedencia, tengamos cabida. El capítulo final de esta transformación no se escribe con grandes discursos, sino en los silencios compartidos y en la cotidianidad recuperada de Zootopia. La ciudad ha dejado de ser una maquinaria de eficiencia para convertirse en un organismo que respira al ritmo de sus habitantes. Es emocionante observar, por ejemplo, cómo los distritos, antaño compartimentos estancos de recelo, ahora exhiben una porosidad natural. Un león puede detenerse a conversar con una oveja en un café de Sahara Square, sin que el aire se cargue de sospecha, reconociendo que el pasado traumático es solo una cicatriz y no el mapa de su presente. La dinámica entre Judy y Nick ha destilado una forma de afecto que solo pueden hacer de quienes han caminado juntos por el fuego. Ya no se trata únicamente de resolver casos, sino de la seguridad que les otorga el saberse conocidos y aceptados. Nick, con su caminar relajado y esa mirada que siempre parece estar analizando las segundas intenciones del mundo, ha dejado de esconder su inteligencia tras el velo de la apatía. Ha descubierto que, cuando se permite ser vulnerable ante Judy, su astucia se vuelve un regalo para la ciudad.
Es fascinante cómo su sarcasmo, ahora exento de veneno, sirve como un bálsamo que alivia las tensiones del servicio policial, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el humor es una forma de resistencia. Judy, a su vez, ha aprendido que la justicia no es una meta inalcanzable de perfección, sino un proceso de acompañamiento. Su rigidez inicial, esa necesidad casi infantil de que el mundo fuera justo por decreto, ha dado paso a una comprensión profunda de las complejidades del alma. Ella entiende ahora que su uniforme es un símbolo de servicio, no de superioridad, y que su deber no es dictar qué es correcto, sino proteger el espacio donde otros puedan expresar su identidad sin ser juzgados. Al verlos patrullar, se percibe una paz inusual. La coneja de campo y el zorro de callejón han reescrito el contrato social de Zootopia con cada paso que dan juntos. Este viaje nos deja con una certeza reconfortante. La redención no es un acto único, sino una práctica cotidiana. La ciudad nos invita a entender que el miedo al otro es una respuesta primitiva, pero que la confianza es una conquista superior de la voluntad humana. Al cerrar este relato, la imagen que permanece es la de una Zootopia que, a pesar de sus cicatrices, se permite la esperanza. Nos enseña que cada vez que nos detenemos para observar a alguien más allá de su apariencia, cada vez que elegimos tender un puente en lugar de levantar una barda, estamos haciendo nuestro trabajo de ciudadanos del mundo. La lección final es un susurro optimista. Si el cambio fue posible en una metrópolis que parecía condenada por sus propios prejuicios, entonces nuestra capacidad para sanar nuestras propias divisiones es limitada únicamente por el valor que estemos dispuestos a invertir en la empatía. La consolidación de esta nueva era en Zootopia se manifiesta sobre todo en la arquitectura invisible de sus relaciones humanas. Ya no es una ciudad que se define por la jerarquía de depredador y presa, sino por una red compleja de interdependencia. Los personajes han dejado de ser arquetipos de sus especies para convertirse en individuos con nombres, miedos y, sobre todo, una capacidad de redención que antes parecía imposible. La metrópolis, que una vez estuvo al borde de la fractura social por el veneno del miedo, ahora parece respirar al unísono, reconociendo que cada integrante, desde el más diminuto roedor hasta la imponente jirafa, es un engranaje esencial en su armonía. El arco de Nick Wilde se cierra de una forma que es, en esencia, un tributo a la inteligencia emocional. Él, que se acostumbró a vestir su cinismo como una armadura contra el desprecio, ahora camina por las calles con la seguridad de quien ya no necesita engañar para ser visto. Su integración plena en el departamento de policía es el símbolo más potente de que el sistema finalmente ha reconocido que la astucia, cuando se guía por la empatía, es un instrumento de paz y no de manipulación. Hay algo profundamente conmovedor en ver a este zorro, cuyas cicatrices de infancia le enseñaron que el mundo no tenía un lugar para él. Utilizar esa misma mirada afilada para detectar cuándo un ciudadano necesita ayuda en lugar de un interrogatorio. Su sarcasmo, desprovisto de malicia, funciona ahora como un recordatorio constante de que la vida debe vivirse con una chispa de picardía, incluso frente a las adversidades más severas. Por otro lado, Judy Hopps ha trascendido su idealismo ingenuo para abrazar una madurez más profunda, forjada en la lealtad y el arrepentimiento. Su evolución nos enseña que el heroísmo no es la ausencia de prejuicios, sino la valentía de reconocerlos y trabajar activamente para superarlos. La coneja de Bunny Burrow, que llegó a la gran urbe creyendo que la ley era un molde rígido, ha aprendido que la verdadera justicia es, ante todo, un ejercicio de escucha. Al aceptar sus propias equivocaciones, Judy no perdió su autoridad. Al contrario, se ganó la confianza incondicional de los ciudadanos, quienes ven en ella a una oficial que realmente entiende el peso de sus decisiones. Su relación con Nick se ha convertido en el pilar sobre el cual se sostiene esta nueva ética policial, una unión basada en que ambos, desde sus historias opuestas, encontraron en el otro el complemento necesario para sanar los males de una sociedad dividida. Finalmente, el legado de Zootopia es un eco que resuena en nuestra propia realidad.
La ciudad nos invita a entender que el progreso no nace de una revolución única ni de un decreto, sino del esfuerzo inagotable de construir puentes allí donde antes había muros. El hecho de que la ciudad siga prosperando después de los eventos traumáticos del suero aullador